No sé si les ha pasado a ustedes que cuando se ven una película, a veces se ven el final de la película o se ven la última parte de la película, y cuando están en el cine o están viéndose la serie, les toca irle preguntando al que los acompañó: hey, ¿por qué es que este es malo? Hey, ¿por qué hace esto? Hey, o terminas tú que estás acompañando al otro desconcentrado en la película, o el otro termina entendiendo la película después que se acaba. O sea, ya después que llega a la casa que entiende: sí, con razón. Y hablaba el pastor y decía eso precisamente en el primer mensaje cuando empezaba esta saga. Él decía: esto es una saga de 3 capítulos en donde tú vas a empezar a mirar a ver en cada una de ellas, pero para poder llegar hasta el final debes conocer las otras primero. Y muchas veces nos toca así, nos toca vernos la película al final y después a aprender. Y que precisamente es lo que hoy vamos a hacer. Vamos a recordar un poco precisamente de lo que nos hablaba acá el pastor y nuestro hermano cuando daba el mensaje precisamente sobre esto. El pastor nos hablaba precisamente de los 3 primeros capítulos, de 3 primeros versículos, ¿cierto? Nuestro hermano, y yo le decía al pastor, yo no sé cómo lo hizo con los 2 versículos que quedaban, tiró tremendo mensaje. Y Dios mío, me le quito el sombrero, porque no es fácil. Y a mí me toca la parte final, ¿cierto? Los últimos versículos, como decía mi hermana Sandra, desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Pero quiero hacer un ejercicio primero. Quiero que leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Y quiero invitarlos a colocarse en pie. Vamos a colocarnos en pie para que nos estiremos un poco. La alabanza estuvo excelente, estuvimos adorando y sé que han venido caminando y todo. Pero quiero hacer un ejercicio. Quiero que esta ala de acá me lea el primer versículo y esta me lee el segundo, y así alternadamente vamos a ir leyendo hasta el capítulo 10. No sé si me hice entender. Por ejemplo, esta ala va a empezar con: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos, y el segundo versículo me la va a leer esta, y así vamos a ir alternando hasta que lleguemos hasta el versículo 10. Recuerden que el texto es Efesios, su capítulo 2, los versículos del 1 hasta el 10. ¿Cierto? ¿Están listos? Digan amén. Amén. Ok, listo. El título dice: salvos por gracia. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que el Señor añada bendición a su palabra. Démosle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo y pueden sentarse. El primer domingo, pueden sentarse. El primer domingo, el predicador precisamente hablaba sobre estos 3 primeros versículos, ¿cierto? Y nos empezaba hablando de que cuando en aquel tiempo estábamos perdidos y andábamos en ese mundo, y daba muchos ejemplos y decía que todavía hoy el mundo está perdido. Todavía hoy hay personas que están apartadas del Señor y que están precisamente en esa condición de ira ante el Señor. Pero también es cierto que cuando este texto nos habla, no solamente nos habla en
aquí nos está hablando en pasado, ¿cierto? Y se lo está diciendo a la iglesia de Éfeso. Pero había un ejercicio que me encantaba mucho que quería hacer mi hermano, el segundo predicador, cuando decía de que este texto también, si nosotros lo colocáramos en presente, también aplicaría precisamente para aquellos que no son convertidos. Los 3 primeros textos están hablando de una iglesia que ya está convertida. Pero si yo hago el ejercicio y empiezo a hacer el ejercicio colocándolo en presente, yo lo pudiera decir de esta manera: y Él os dio vida a vosotros hoy, estando muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales andan todavía siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en este tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y somos, gracias por corregirlo, así es, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, quiere decir eso, y el ejercicio que proponía mi hermano es bastante bueno, porque a veces creemos que este mensaje solamente es para personas convertidas, y sin duda alguna lo decía el pastor la semana pasada, este es un texto o una carta que es para la iglesia de Éfeso, pero nosotros la apropiamos para nosotros y llega a nosotros, llega para aquellos que ya somos convertidos, pero también llega para aquellos que todavía están por buscar del Señor. Y todavía estamos a tiempo. Yo creo que desde el primer domingo que el pastor empezó a predicar hasta hoy, yo espero que quienes hayan escuchado el primer mensaje, el primer sermón, hayan podido hoy arrepentirse. Y si no, todavía, afortunadamente hasta hoy no ha llegado el Señor por nosotros. Pero todavía hay tiempo para servirle al Señor, para entregar nuestras vidas al Señor. Entonces nos hablaba precisamente de eso. Nos decía, estábamos perdidos, pero... Y ahí es donde viene el texto que encaja, y me encantaba cuando decía el predicador. Es que aquí dice, pero Dios, que es lo que sigue, ¿cierto? Cuando hace ese enlace, es cuando empezamos a ver de que ese texto, esos 3 primeros textos, no quedan allí como sombríos, no quedan allí como que si solamente lo leyéramos esos 3, decía mi hermano, si lo pudiéramos leer hasta ahí sería algo oscuro, algo tenebroso, lo cual nos daría mucho temor a nosotros poderlo escuchar o leer, ¿cierto? Pero cuando empieza a leer y dice, pero Dios es que rico en misericordia, y es cuando nosotros empezamos a ver la grandeza de nuestro Padre. Rico en misericordia, ¿por qué? Porque nos amó. ¿Y cómo nos amó el Padre y cómo nos mostró el Padre aquí que nos amaba? Enviando a su Hijo para que muriera en la cruz, sufriera por nuestros pecados, fuera golpeado, fuera molido, fuera sepultado, se levantara y tuviéramos salvación a través de ese milagro, a través de todos esos pasos, ¿cierto? Y su Hijo en obediencia, Jesucristo en obediencia, cumplió con lo que su Padre le mandó. Y el milagro no solo está en que se haya levantado, sino que todo eso que se dio ahí estaba escrito, ¿cierto? Molido fue por nuestras rebeliones, desfigurado fue su rostro, no hay nada. Fue llevado como oveja al matadero, no abrió su boca. Todo se cumplió como el Señor lo dijo. Todo se cumplió y su Hijo obedeció para cumplir con eso. Pero también es cierto que precisamente por esa muerte en la cruz es que nosotros tenemos salvación, es que nosotros tenemos redención. Y el versículo 5 termina, por lo menos en la Reina Valera, lo termina entre corchetes diciendo, por gracia sois salvos, ¿cierto? Pero en otras versiones está dado igual, por gracia sois salvos, ¿cierto? Pero ¿y qué es la gracia? Yo sé que muchos lo saben y siempre lo repetimos. La gracia es ese regalo que no merecíamos. ¿Qué no merecíamos? Que un hombre que no tenía pecado, que no tenía tacha, fuera a la cruz, muriera por nosotros. ¿Qué pensaría usted si hay alguien que ha hecho mucho daño, ha robado mucho? Voy a colocarles un Pablo Escobar para colocar una persona bien atrás. Llega a ser castigado y lo van a matar. Pero cuando lo van a castigar, el juez dice, no, espérate, no lo voy a matar a él. Voy a tomar a mi hijo,
para que lo mates por el perdón de él. Estoy seguro que nadie estaría alegre por eso. Y estoy seguro que ninguno estaría como en la lógica del hombre. ¿Cómo es posible que tú puedas dar a tu hijo? Quienes tenemos hijos y cuando nuestros hijos están enfermos nos duele tanto, ahora imagínense entregarlo para que muera por alguien que tiene o que merece morir. Pues nosotros somos ese hombre que merece morir, que merece ser castigado por nuestros pecados. Pero el Señor, en su gran misericordia y en su gran amor hacia nosotros, entregó a su Hijo. Y allí es donde nosotros vemos ese amor y esa misericordia de parte del Señor para nosotros. Una misericordia que en nuestra humanidad no la podemos tener. No la vamos a tener. Porque nosotros somos capaces de dar nuestra vida por nuestros hijos. Nos sacrificamos por nuestros hijos, por amor a ellos. Imagínense que el padre sacrifica al hijo. Eso en la lógica humana no puede ser. No es. Pero en la lógica de Dios sí lo es. Y esa es la lógica que nosotros debemos comprender. El Señor para nosotros nos amó, nos ama tanto, que nos entrega a su Hijo para que nosotros recibamos salvación. Salvación a través de Él, llegando a sus pies. Y la tenemos allí, aquí, en esta palabra. ¿Cierto? Pero también vemos acá cómo Dios empieza a hablarnos y nos muestra que todavía aquí en estos dos versículos que mi hermano hablaba, decía, nosotros muertos en pecados. Y nosotros decimos, pero muertos sí, yo estoy vivo, físicamente, pero podemos estar muertos espiritualmente. ¿Y cómo es esa muerte espiritual? Precisamente estar alejados del Señor, estar alejados de Dios. Creer que lo que hacemos está bien, pero definitivamente nuestra palabra, la palabra es la que nos habla. Y entonces ahora sí, lleguemos precisamente a los versículos de los que vamos a hablar, que son los versículos del 6 en adelante. Vemos cómo acá el Señor nos empieza a hablar a todos. Nos empieza a hablar a convertidos y a no convertidos. Porque nos empieza a hablar precisamente de que los que estamos ya en los caminos debemos seguir en los caminos. Esto es solo un recordatorio para nosotros. Aquel que se crea estar firme, mire que no caiga. Si no, que lo diga mi pastor. Pero eso nos pasa a nosotros, a quienes precisamente día tras día caminamos en el Señor. Podemos caer creyendo estar firmes. Yo voy a contar una historia que mi esposa y mis hijas se ríen mucho de eso cuando la cuento. Hace algún tiempo, estando en la casa, había llovido. Yo salgo al patio, ni me acuerdo a qué salía al patio, y cuando salgo al patio veo una rana. Uy, qué horrible. Nuestra casa colindaba con un área donde no estaba construido todavía. Era un área desolada y a veces se volaban estos animalitos para acá. Cuando yo veo la rana, yo voy y cojo una escoba y venía descalzo. El piso es antideslizante y todo. Y yo veo la rana y yo cojo la escoba y yo digo, ay de papayita. Y cuando hago así, ay de papayita, como papaya cayó él. Tremenda caída que me di. Y yo me paré y miré por todos lados porque estaba en mi casa, pero igual yo estaba mirando para ver si mi esposa me había visto o no. Yo me levanto, me limpio y ni siquiera vi ni para dónde cogió esa rana. Yo creía estar firme cuando estaba caminando ahí, a pesar de que estaba descalzo, a pesar de que el piso era antideslizante. Yo creía estar firme y sin embargo caí. Es un ejemplo que puede ser gracioso y muchos se ríen y es así, claro que sí. Pero nos pasa en nuestra vida cristiana. A veces creemos que estamos firmes. A veces creemos que todas las condiciones están dadas y que yo puedo hacer lo que voy a hacer porque estoy firme en los caminos. Sin embargo, tengamos cuidado de eso. Tengamos cuidado de no caer. ¿Cierto? Entonces, Efesios 6 empieza diciendo, dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrarnos en los siglos venideros las abundantes riquezas y su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Juntamente con Él. Recuerden que los versículos anteriores nos vienen hablando precisamente de lo que el Señor hizo por nosotros, de donde el Señor nos sacó, de la condición en que nosotros vivíamos. Pero Él nos está diciendo ahora que nosotros fuimos levantados
con Jesucristo. Fuimos resucitados juntamente con Él. Fuimos sacados de ese lugar y que lo que Él hizo se va a perpetuar por los siglos siguientes. Y no es mentira. La Biblia ha sido un libro que ha sido atacado las veces que ustedes quieran. La Biblia ha sido un libro que han querido ocultar, esconder los líderes políticos, han querido eliminar. Yo quiero invitarle a que usted recuerde un libro que usted haya leído que no sea la Biblia. Bueno, ese libro se va a olvidar. Pero la Biblia no. Su palabra no se va a olvidar. ¿Pero por qué? Porque es la palabra de Dios. Puede que nosotros recordemos los libros que nos enseñan en el bachillerato y los mantienen allí por la literatura colombiana, por lo que sea. Pero hay libros que se van a olvidar. La novela más hermosa que lo haya hecho llorar, que lo haya hecho reír, ese libro se va a olvidar. La palabra de Dios no. La palabra de Dios se va a mantener. Y se va a mantener porque Dios es quien la está respaldando. Porque Dios es quien está respaldando todo esto. Porque realmente cada una de las letras que están allí son palabras para nosotros y palabras para quienes vienen. Porque en ese tiempo, cuando Pablo le estaba escribiendo a los Éfesos, a la iglesia en Éfeso, parecía solamente una carta para ellos. Pero hoy esta palabra nos está hablando a nosotros y muchas veces nos ha hablado a nosotros esta palabra. Y de innumerables maneras. Les aseguro que pudiéramos leer este texto muchas veces y cada uno de ustedes pudiera tener una palabra para ustedes en ese texto. Y no es porque la Biblia sea un elástico que pueda acomodarla a mi manera, no. Es porque ella está viva. Y como está viva nos habla todos los días. El mismo texto que le habló a Edgardo le puede hablar a Paola, a Berta. El mismo texto le habla de diferentes maneras o de la misma manera, pero nos habla cada día porque está viva y porque va a permanecer y va a permanecer por los siglos hasta su venida, hasta cuando ya Él venga. Y llegará el momento, porque también lo dice la palabra, que van a querer escuchar, van a tener comezón de oír, pero no lo van a escuchar. Entonces, si en este momento nosotros estamos escuchando la palabra y tenemos la oportunidad de recibirla, hagámosla para nosotros, vivámosla para nosotros. Porque en este tiempo todavía tenemos oportunidad de recibir al Señor. Y quienes ya hemos recibido al Señor, sigamos firmes, trabajando. Mire que no caiga. Mire que no caiga. Nuestra salvación es en Cristo Jesús precisamente, porque el Señor así nos los dio. Porque el Señor así nos los entregó. Y había algo que me recordaba mucho precisamente este texto y esta parte que sigue, y es que cuando nosotros empezábamos a venir a la iglesia, lo que hoy se llaman zonas, antes eran células, y esa célula precisamente en mi casa se hizo una célula. Y me acuerdo que el hermano que nos llevaba la palabra ese día, el primer día que empezó a llevar, se llevaba como un librito de discipulado, y el texto que nos hizo memorizar, porque nos teníamos que memorizar un texto y la semana siguiente teníamos que decir que habíamos aprendido ese texto, es precisamente este Efesios 2 del 8 al 9. Y me toca mucho cuando lo leo precisamente por eso, porque es parte de cuando nosotros sentimos que empezamos a caminar y empezamos a recordar ese tiempo. Dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que ¿qué? Nadie se gloríe. ¿Por qué? Por gracia. Y nuevamente, ¿qué es la gracia? Ese regalo no merecido. Y el Señor nos hace mucho énfasis precisamente en este texto, porque a veces creemos, o por lo menos el versículo 9 nos hace mucho énfasis en que no son las obras, ¿cierto?, sino la gracia. El Señor nos está hablando precisamente de que no es lo que yo haga lo que me va a dar salvación, sino es lo que ya el Señor hizo en la cruz. No es que usted en esta mañana esté aquí sentado escuchando aquí, de que se haya levantado de su casa, madrugado, bañado
quien se bañó, quien no se bañó también, pero quien esté aquí sentado hoy, eso no es lo que le da salvación. Que usted se esté aquí parado llevando un mensaje, no es lo que le da salvación. Que los ministros de alabanza toquen aquí, que las danzarinas dancen, que la gente enseñe, que esté el diácono en la puerta, que estén los jóvenes trabajando, no es lo que da salvación. Esas obras no son las que da salvación. Eso no es lo que nos está diciendo el Señor. Nos está diciendo es que si yo soy salvo, entonces esas obras deben verse reflejadas precisamente en la salvación que yo tengo. No que si yo vengo, yo oro todos los días y me levanto, y no, es que ya yo fui salvo y por eso yo me levanto temprano, oro de mañana, voy a hacer lo que me toca hacer, le sirvo a personas, ayudo al uno, ayudo al otro. Es precisamente lo contrario. Porque si fuera por eso, precisamente en aquella época, en cuando construían canchas y regalaban dinero y regalaban casas, precisamente esas personas que estaban haciendo algo malo hubieran sido salvas, porque estaban haciendo buenas obras, ¿cierto? Las buenas obras era ayudar a la gente, entregar a la gente, todo eso. Pero eso no es lo que da salvación. Lo que da salvación es Jesucristo, es la muerte en la cruz de Él, su resurrección, y que nosotros creamos que esa muerte en la cruz era para nosotros, para nuestra salvación. Podemos creer, y a veces los religiosos dicen, lo que pasa es que si tú no haces esto, no haces lo otro, pero realmente esas cosas surgen de ti cuando tú recibes al Señor. Y muchos de los que están aquí, estoy seguro que identifican eso porque así lo han sentido. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, nos entregamos a Él, le buscamos, realmente empezamos a hacer cosas, empezamos a subir, empieza el hermano a servir, empieza el hermano a querer hacer, empiezan los hermanos a querer buscar, a querer aprender, a tener ese comezón. Pero es por la salvación, es por lo que el Señor hizo por nosotros y porque así nosotros lo entendimos. Aquellos a quienes hoy todavía no han recibido al Señor, quiero decirles, como lo decía mi hermano, que quien lo haya invitado hoy acá es una persona que lo ama mucho y que quiere que usted reciba precisamente lo que Él ha recibido, todo lo que Él ha traído y todo lo que el Señor ha traído a su vida desde que lo conoce. Usted sabe lo emocionante que es cuando uno ve a alguien que llega a los pies del Señor y tiene ese fervor por servir, y lo triste que es cuando ese fervor también se apaga. Algunos se resfrían por el bautizo, dicen por ahí, los bautizan y desafortunadamente se apartan. Pero aún para ellos y nosotros debemos seguir llevando el Evangelio, debemos seguir hablando, porque esa es de la obra de la que habla el Señor acá. Y si fuera por las obras, como dice aquí el texto, seguramente yo pudiera decir, lo que pasa es que como yo soy un gran predicador, por eso la gente se convierte. O sea, estaría dándome el honor a mí antes que dar el honor a Dios. Por eso el Señor lo dice, por gracia, no por obras. Usted no es un ducho en lo que hace para el Señor por su capacidad, sino porque el Señor conoce la capacidad que usted tiene y la explota para enseñar, para cantar, para tocar, para lo que usted haga. El Señor la conoce. Y es más, algunos a veces no conocemos de qué somos capaces, y cuando llegamos al Señor hacemos cosas que parecen imposibles. Mi esposa lo dice cada ratito. Yo era súper tímida para hablar, y hoy día la escuchan hablar como si fuera nada. Y el Señor ha ido haciendo cosas en cada uno de nosotros, nos va preparando. ¿Que por qué por este camino? Si yo no quiero coger por ese camino, por ese es porque Dios quiere que usted aprenda algo por ahí para servirle al Señor y para glorificar su nombre. Porque realmente cada una de las cosas que nosotros hacemos no es para glorificar al hombre, ni es para que vean a la persona allí predicando, ni es para que vean a la persona allí danzando, ni es para que vean a nadie allí haciendo nada. No, realmente cada una de las cosas que nosotros hacemos, la hacemos para la gloria del Señor.
porque eso es lo que realmente Él quiere, que nosotros le sirvamos a Él, que nosotros cada día, cada una de las cosas que hagamos, la hagamos para Él, para su gloria y su honra. Dice el último texto de Efesios 2, el 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La NBI, la Nueva Versión Internacional, dice: para que las pongan en práctica. Quiere decir que ya el Señor había puesto todo, ya había hecho todas las obras que nosotros debíamos hacer para que nosotros pudiéramos hacerla, para que nosotros podamos actuar, para que nosotros podamos mostrar precisamente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y no tenga temor de que porque usted era el más perdido del mundo, el que se tomaba hasta el agua de jarrón si se acababa el ron. No tenga miedo de servirle al Señor, ni que la gente lo juzgue porque antes hacía. No, porque precisamente cada una de las cosas que vivió, buenas o malas, las hizo el Señor para que su nombre fuera glorificado. Porque si un hombre que es un alcohólico, que es un asesino, cualquier cosa, es capaz de cambiar, Dios es quien hizo eso. Y es precisamente lo que el Señor nos manda. Y nos dice: somos hechos de Él. Fuimos creados por Él. Fuimos escogidos por Él. Éramos pecadores, o somos pecadores, pero Él, a través de su Hijo Jesucristo, muerto en la cruz, nos dio a nosotros salvación. Lo levantó de los muertos para salvación de nosotros y para salvación de muchos que están hoy allá afuera. Por eso nosotros debemos mostrar esas obras precisamente que el Señor hace en nuestras vidas, y ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas. Momentos difíciles, sí. Dificultades, sí. ¿Nos va a pasar? Sí. Pero el Señor nos está diciendo que tiene un propósito con nosotros, que tiene un propósito con usted, que tiene un propósito conmigo. Y ese propósito y esa promesa se va a cumplir. Dios no solo nos promete, como grandes iglesias nos dicen, carro, casi beca. No, Él nos promete a nosotros otras cosas mucho, que parecen mucho más sencillas, que parecen mucho más diminutas, pero son grandes en el Señor. Dios nos promete a nosotros que viviremos mucho más. Nuestra vida puede acabar en este planeta, en la tierra, puede acabar aquí, pero nosotros tenemos la esperanza de vida eterna, la esperanza de estar con Él, la esperanza de vivir eternamente con Él. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto por el Señor, no por nosotros, ni por las obras que hagamos. ¿Puede uno sentirse orgulloso? Claro, porque en nuestra humanidad nos sentimos orgullosos por lo que hacemos. Pero realmente todo esto lo hace el Señor. Solamente Él nos da la capacidad de hablar. Solamente Él nos da la capacidad de hacer lo que nosotros hacemos para la gloria y la honra del Señor. Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe y tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, dice Santiago. Precisamente porque a veces pensamos que debemos hacer y hacer y hacer y hacer y hacer, y venir e ir y hacer, pero no sirve de nada ir, venir y hacer si realmente no hemos recibido esa salvación que el Señor nos permite tener. Nuestra salvación está precisamente por eso, porque el Señor le plació enviar a su Hijo por nosotros, enviar a su Hijo a morir. Esa salvación que hoy está a un libro de aprenderlo, a una decisión de aceptarlo, a la decisión de seguir en los caminos, a
a la decisión de mantenernos a pesar de, continuar a pesar de, continuar aunque estemos recibiendo también cosas buenas, porque también nos puede pasar que a veces recibimos tantas bendiciones de parte de Dios, bienes materiales, espirituales, una cantidad de cosas, y sin embargo, a pesar de estar recibiendo esas bendiciones, nos apartamos de Dios. No solamente se apartan aquellos que reciben cosas que no son tan buenas, para no decir las malas, aquellos que reciben sufrimiento, aquellos que pierden un ser querido, no, también se pierden, se apartan aún los que están recibiendo cosas buenas. Porque es que antes yo podía venir porque tenía el tiempo del mundo, y hoy día trabajo y pues ya no me da tiempo, entonces ya necesito hacer una cosa y ya necesito hacer más y más dinero y más dinero y más dinero, y no me alcanza de lunes a sábado para venir el domingo. Yo tengo que hacer más dinero. Dios nos manda eso. Dios nos envía a que nosotros le busquemos cada día, y que nos acerquemos a Él, y que nos arrodillemos y que estemos allí ante Él, pero entendiendo que fuimos salvos porque a Él le plació salvarnos. Él quiso hacerlo y nos entregó a nosotros ese regalo tan maravilloso, ese regalo que no necesito comprarlo yo con dinero. Ya lo compró el Señor Jesucristo cuando cumplió con eso. Él lo compró mucho antes de que yo siquiera supiera. Su palabra iba a permanecer por los siglos, y yo todavía ni siquiera lo sabía. Usted ni siquiera lo sabía. Pero gloria a Dios porque hoy lo sabemos. Gloria a Dios porque hoy tenemos esta palabra. Gloria a Dios porque hoy nosotros tenemos el conocimiento de que su salvación está dada a nosotros por ese inmenso amor que Él nos tiene, por esa inmensa misericordia que Él tiene para con nosotros. Quiero invitarle a colocarse en pie.